después de la interrupción que supuso la serie de charlas sobre San Lucas que hemos tenido en la semana anterior, volvemos a nuestro tema de los Hechos de los Apóstoles. Ya hemos visto los 5 primeros capítulos que decíamos que formaban en realidad como una gran unidad que presentaba los primeros pasos de la Iglesia. Ahora vamos a entrar ya en una serie de capítulos que van a ir abriendo la Iglesia a muchas clases de personas, y a muchas situaciones nuevas. Todo empieza con 2 capítulos, son los capítulos 6 y 7, que nos hablan de Esteban, y el capítulo 8, que nos habla de otro personaje llamado Felipe, que tendrá una intervención importante, como veremos en la conversión del eunuco de la reina Candace de Etiopía. En esta sesión vemos un poco de conjunto para empezar los capítulos 6 al 8. ¿Qué contienen? Pues contienen, en principio quiero decir al comenzar, tienen la elección de los 7, seguida de un pequeño sumario en el verso 7. Luego nos habla de Esteban, del capítulo 6-8 hasta 8-1. Se nos habla de su juicio y de su discurso ante el tribunal. En 8 aparece un personaje, en 8.1 aparece un personaje nuevo, que es Pablo, que va a tener una importancia muy grande, total. Va a ser el protagonista de toda la segunda parte del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí, en este momento, todavía solo se insinúa su presencia. Después veremos cómo el Evangelio llega a Samaria, cómo Felipe actúa en Samaria. Veremos a Pedro y a Juan también predicando en esa ciudad, en esa zona, en la zona de Samaria. Y veremos sobre todo el magnífico capítulo que nos cuenta la entrada del eunuco en la iglesia. En todo acaba con un sumario final en 8:40. Por tanto, 3 capítulos muy importantes, 6, 7 y 8, que podríamos llamarlos las primeras aperturas de la iglesia y los comienzos de esas aperturas gracias a 2 grandes personajes. Son Esteban y Felipe, y algunas cosas más que iremos viendo a lo largo de estos capítulos. Por tanto, y resumiendo, me gusta repetir porque así se perfilan la idea y se entra más en el juego de lo que se está diciendo. Los capítulos 6 al 8 de los Apóstoles se dedican a un grupo de 7 personajes de la primera comunidad de Jerusalén. Lo tenemos en Hechos 6, los primeros capítulos, los primeros versículos. Ay, me lío con las palabras a veces. Luego, entre esos personajes, destacan especialmente Esteban, al que le dedicamos los capítulos 6 y 7, y Felipe, al que se le dedica una buena parte del capítulo 8. Con los relatos sobre estos personajes empieza una nueva etapa en la historia de la primitiva comunidad. La organización de la Iglesia se adapta a la nueva situación. Surge una persecución y la Iglesia corre un gran peligro de desaparecer. Pero el peligro se transforma en la ocasión para que la Iglesia salga de Jerusalén y crezca por toda Palestina. Más todavía, en el asesinato de Esteban aparece ya un personaje que acabará por centrar toda nuestra atención. Saulo, que luego se llamará Pablo. Y finalmente tenemos que decir
que la apertura no es solo territorial, sino que la Iglesia se abre a los helenistas, a los samaritanos y a un tipo de personas muy especiales, que son los mutilados. Pero eso lo veremos en el próximo día, como que también veremos 2 días después, en el capítulo 8. También veremos cómo el bautismo empieza ya definitivamente y sin ningún tipo de cortapisa a sustituir a la circuncisión. Hemos dicho algo de los helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Parece que en la comunidad cristiana de habla hebrea de Jerusalén tuvieron en primer momento mucha importancia los 12, mientras que en la comunidad que hablaba griego, los helenistas, tuvieron un papel muy destacado los 7. Tanto fue así que el número de 7 quedó como símbolo de un tipo de comunidad, mientras que el 12 lo era del otro. Los 12 fueron escogidos por el Señor, pero a esos 7 que tuvieron importancia entre los helenistas, ¿quién los eligió y por qué? Vamos a ver más cosas. En Jerusalén vivían judíos de habla griega y judíos de habla hebrea. Cuando decimos de habla hebrea, podríamos decir también de habla aramea o de habla... no sabemos muy bien si lo que hablaban era hebreo o arameo. Probablemente las dos cosas. Aunque el arameo y el hebreo no son directamente inteligibles, pero de alguna manera las comunidades, tanto que hablaban arameo como las que hablaban hebreo, tenían una conciencia de total unidad. Quizá fuera porque el hebreo fuera más bien la lengua litúrgica, mientras que el arameo la lengua civil. No sabemos bien. Formaban los hebreos, los de habla hebrea, ya digo arameo hebreo, y los de habla griega, formaban dos comunidades distintas, pero con un sentimiento de pertenencia al único pueblo de Dios. La presencia de judíos de habla griega se debía fundamentalmente a que personas provenientes de la diáspora, entendemos por diáspora a los judíos que vivían fuera de Palestina, pues comunidades que venían de la diáspora, sobre todo de Alejandría, en el norte de Egipto, donde se hablaba griego. Alejandría era una ciudad griega, fundada por Alejandro Magno, a la cual habían ido con Alejandro mismo muchos judíos. Entre las tropas del conquistador habían ido muchos judíos. Pues estos judíos que vivían en Alejandría habían asumido el habla griega como propia, y cuando se trasladaron a Jerusalén, muchos de ellos, porque había mucha comunicación, ellos mantuvieron su lengua y muchas de sus costumbres. Y de esa manera Jerusalén, por esta influencia de la diáspora y quizá también por haber sido en tiempos un poco anteriores, antes de la sublevación asmonea, por haber sido una ciudad, una polis griega, bajo el poder de los seleucidas, pues por todas esas causas Jerusalén mantenía esa doble lengua, ese carácter de ciudad bilingüe. Las dos comunidades, griega y hebrea, tenían conciencia de ser un único pueblo, eran judíos todos. Los judíos de habla griega debían de ser muchos, porque tenían sinagogas propias. Por tanto, tenían que ser un grupo muy notable en la ciudad. Y dentro de este grupo de judíos, estoy hablando todavía de judíos, no de cristianos. Dentro de este grupo de judíos los había muy abiertos a nuevas formas de vida religiosa, tal vez
por reacción, lo había también muchos cerradísimos a este tipo de novedades religiosas. Sabemos que algunos helenistas furibundos atacaron a Pablo, en quien veían un enemigo crucial, cuando Pablo también tenía bastante de helenista. Pero allí surgió esos choques. Estas diferencias entre los judíos se reprodujeron en la Iglesia cuando muchos judíos de Jerusalén se hicieron cristianos. Y sobre todo porque muchos de los convertidos provenían de los prosélitos. Lo hemos dicho muchas veces quiénes son los prosélitos, pero lo repito ahora, quizá algún momento hable un poco más. Los prosélitos eran gentiles, es decir, no judíos, que se habían convertido al judaísmo. Y estaban en diversos grados de conversión. Ahora mismo no quiero entrar en eso. Pero todos ellos estaban en torno a la sinagoga de alguna manera. Unos entraban más y otros menos, según practicaran más o menos la ley judía. Pero los prosélitos eran muy importantes porque era un movimiento de gente no judía que se estaba convirtiendo al judaísmo. En Jerusalén muchos de los prosélitos, y en general en todo el ámbito griego judío, muchos prosélitos se hicieron cristianos, y eso provocó bastante odio por parte de los judíos. En un primer momento, los helenistas cristianos compartieron la vida de comunidad con los cristianos de habla hebrea, pero pronto surgieron disputas por diversas causas. Principalmente se destacan dos: la distribución de las ayudas comunitarias, es decir, la atención a las viudas, que se decía, la atención a los pobres. Los helenistas se quejaban de que había favoritismo en favor de los pobres de habla hebrea. Y por otra parte, este choque pudo deberse también a que los helenistas cristianos tenían comunidad de mesa con los prosélitos, muy abundantes entre ellos, como hemos dicho. Y este comer judío y no judío juntos era muy rechazado, sobre todo en las comunidades de habla hebrea, y por los cristianos que pertenecían a esos grupos y mantenían las costumbres judías. Fijaros que la expresión que se va a utilizar, y ahora lo comentaremos un poquito más despacio, ahora un poquito más adelante, la expresión que se utilizaba era el servicio a las mesas. Cierto, eso designa la caritas, designa la ayuda mutua, pero eso de las mesas nos hace pensar en la comunidad de mesa, en la comunidad de sentarse juntos a comer, que para los judíos estaba prohibido en cuanto a juntarse con los paganos. La diferencia entre ambas comunidades, hebreos y helenistas, fue tan profunda que cuando fueron perseguidos los cristianos helenistas en Jerusalén, nadie se metió con los cristianos de habla hebrea. Se veían como muy diversos. Había diferencias muy profundas entre uno y otro. La situación llegó hasta el extremo que, para evitar mayores rupturas, fue necesario darle a los cristianos helenistas una estructura propia y dirigentes propios, como se ve en el relato de la elección de los 7, que decimos diáconos, ahora veremos por qué, de los 7 diáconos de Jerusalén, y que tenemos en Hechos 6:1-6. Como es breve el espacio y vamos a aludir mucho a él, voy a leerlo directamente. Bueno, tarda unas veces más de lo que quiere. Ya. En aquellos días,
Al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélitos de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos orando. ¿Veis? El relato tiene bastante que comentar y vamos a empezar por ahí. Estos 7 de personajes tienen todos nombres griegos. Esteban, que significa corona en griego; Felipe, que es un nombre típico griego, tan relacionado con los caballos; Prócoro, no sé cuál es el significado, pero también es importante; Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Estos fueron designados para estar al frente de los asuntos concernientes a los helenistas cristianos de Jerusalén. Destaquemos un detalle. De uno de ellos, de Nicolás, el último de la lista, se dice que era prosélito de Antioquía, o sea, que era un no judío convertido al judaísmo en Antioquía. Es judío, porque se ha convertido al judaísmo, pero no es de familia judía. Es un prosélito. Es el primer gentil, aunque judaizado, que se incorpora a la iglesia. Los prosélitos judíos se hicieron cristianos en gran número y eso fue una de las causas del choque y ruptura finales entre cristianos y judíos. El relato que hemos leído referente a la institución de los 7 es muy breve, pero hay que distinguir 3 cosas: el relato tal como está, lo que quiere decir y lo que pasó realmente. Vayamos por partes. El relato tal como está. Tal como está el relato es un poco lioso, porque cuenta que hubo un malestar en la comunidad por mal entendimiento entre los que hablaban griego y los que hablaban hebreo o arameo. Y para solucionarlo, los apóstoles crearon un grupo de 7 ayudantes para que se ocuparan de la atención a los necesitados de la comunidad, de modo que los apóstoles se vieran descargados de esas tareas. Sin embargo, a continuación del relato se nos va a decir que Felipe y Esteban se dedican a predicar. Habíamos quedado en que los 7 lo habían elegido para la Cáritas y que los apóstoles se reservaban la predicación. Pero lo primerito que vemos es que Esteban y Felipe se dedican a la predicación. Y además resulta curioso que para resolver un conflicto entre 2 comunidades, los de habla griega y los de habla hebrea, se elija solo a gente de habla griega. Pues podía decirse, en vez de solucionarlo, lo habéis trasladado. Ahora los que se quejarán serán los de habla hebrea, ¿no? Bien, eso es tal como está. Segundo, ¿de qué se quiere hablar? Parece que el autor quiere explicar el origen de la institución cristiana eclesiástica de los diáconos. De hecho, la raíz diaconeo, la raíz diac, esa raíz lingüística aparece bastante en todo el relato. Pero aprovechó el autor
un viejo relato que contenía los nombres de 7 personajes ilustres de la iglesia de Jerusalén, que en realidad eran los jefes de una parte de los cristianos de la ciudad santa. Podríamos decir que más que diáconos realmente eran obispos, o por lo menos párrocos. Pero en los primeros momentos de la iglesia, los cargos eclesiásticos no estaban tan diferenciados y tan netamente claros como actualmente. ¿Qué pasó realmente? Pues muy claro, hubo un fuerte conflicto entre helenistas y hebreos por cuestiones relacionadas con el servicio de las mesas. Ya he aludido a esto, que el autor del libro interpreta como un conflicto referente a la distribución de los bienes destinados a los pobres, pero que pudo ser también un choque entre los que aceptaban tener comunidad de mesa con los prosélitos y los que rechazaban ese modo de actuar. De hecho, un conflicto de ese tipo se produjo en Antioquía, como lo atestigua Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice que allí los cristianos todos comían juntos, pero que cuando llegaron unos cristianos de Jerusalén, los provenientes de los hebreos se separaron de los provenientes de los que no eran hebreos, y San Pablo se tuvo que enfadar con San Pedro, diciéndole que por qué cuando no estaban los de Jerusalén sí comía con todos, y cuando vinieron los de Jerusalén pues ya no comía con todos, que aquí venía ese paripé que estaba haciendo Pedro, ¿no? También en Hechos de los Apóstoles 10, que hablaremos mucho de ello, veremos que cuando el conflicto de Cornelio, el tema de la comida de los judíos con los no judíos está muy presente. La solución dada a este conflicto fue crear una iglesia helenista, una parroquia helenista, una diócesis helenista, como queráis decir, una comunidad helenista en Jerusalén con dirigentes propios, con normativa propia, pero sin romper la comunidad con los cristianos de habla hebrea que estaban muy apegados a la normativa judía. En el relato, pues, se entrevé una normativa y una actuación y una organización eclesiástica ya compleja, con cargos ya diferenciados, semejantes a los que ahora llamamos obispos, presbíteros, diáconos. A esta estructura se le atribuye origen apostólico y por tanto el relato es en este sentido constituyente de una jerarquía que habrá que mantener siempre en la Iglesia. Mirad, esto es importante. Lo mismo que en el Pentateuco decíamos que los relatos del libro del Génesis y también los de Éxodo y Números tienen cierto carácter constituyente para Israel, así los relatos de los Hechos de los Apóstoles fueron asumidos por la Iglesia con ese carácter constituyente. Por tanto, este relato, fuera cual fuera su origen y fuera cual fuera el conflicto que pretendía dirimir, lo que deja es que la Iglesia se ha dotado de una estructura que debe mantener en adelante. La Iglesia tiene que estar estructurada y las estructuras que se dio en un comienzo sirven de modelo y de base para toda la vida de la Iglesia. Por eso voy a empezar por hablar un poco, no siguiendo los apuntes directamente, sino que voy a hablar muy específicamente de los cargos en la Iglesia. En los textos del Nuevo Testamento encontramos con mucha frecuencia la existencia en la primitiva Iglesia de cargos y tareas muy diversos, fruto de los diversos carismas o dones del Espíritu Santo para la atención mutua dentro de la Iglesia.
Así, por ejemplo, en 1 Corintios 12 leemos: pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O son todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos lo interpretan? Bien, mirad, el número reducido de cristianos de Jerusalén, por mucho que nos diga que ya hay 5.000 hombres, lo cual supondría que estaríamos con una iglesia de 20 y tantas mil personas, que sería la mitad de la Jerusalén, o más de la mitad de la Jerusalén de aquella época. Bueno, no, los números son exagerados. Por más que diga eso, de los 5.000, el número reducido, eran todavía poca gente, de los cristianos de Jerusalén, permitía que los asuntos se trataran en asamblea y las decisiones se tomaran democráticamente. Los dirigentes, en este caso los apóstoles, proponen los asuntos, invitan a la votación de la asamblea y ejecutan lo acordado. Fijaros que los apóstoles se colocan como un poder ejecutivo frente a una asamblea que tendría el poder legislativo si siguiéramos los parámetros actuales de política, ¿no? Pero bueno, eso no existía entonces todavía. Existe una asamblea, pero los apóstoles se reservan el proponer y el ejecutar. Cuando se trata de elegir personas para los cargos, los dirigentes proponen la necesidad e invitan a la asamblea a elegir. Y luego ellos, los apóstoles, imponen las manos como signo de la transmisión del Espíritu Santo que capacita para la tarea. Así lo vemos en este relato que hemos visto hace un momento. Los apóstoles les impusieron las manos. Parecido sistema, con otras peculiaridades, vimos en la elección de Matías, solo que allí, en vez de haber proposición por parte de la asamblea, lo que hubo fue elección a suerte, porque se suponía que el elegido ya estaba elegido por Jesús y las suertes permitirían descubrir quién era ese que había elegido el Señor. También en otros sitios, 13:1-4, y en otros sitios pues se ve que la elección de los personajes pues o de los cargos se hace por la asamblea y se confirma por los apóstoles y por los que tienen el poder de imponer las manos. Aquí se quiere justificar la existencia de cargos definidos y de tareas específicas en la iglesia. A unos corresponde la oración y la predicación, a otros el servicio a las mesas. Se entrevé pues una iglesia con cargos ya desarrollados, en la que unos son presbíteros u obispos y otros son diáconos. En el relato no se nombran directamente estos cargos, pero sí las tareas. Y la raíz de la palabra diácono, como ya he dicho antes, aparece varias veces. Para justificar la existencia de los diáconos en la Iglesia Universal y justificar el origen apostólico de esta institución, el autor de Hechos utilizó con pocas modificaciones un relato tradicional que hablaba del origen de una institución de Jerusalén, probablemente ya olvidada, que servía para dar gobierno y estructura a las comunidades de habla griega de esa ciudad, mediante 7 dirigentes que parece ser que actuaban colegiadamente, así como lo hacían en la comunidad de habla hebrea en un primer momento los 12.
Bueno, aquí habría que añadir otra cosa más, ¿no? Y es que eh, mm, se ha hablado de el servicio diario a las mesas y de las viudas. Vamos a aclarar un poquito las cosas. Vamos a empezar por las viudas. La mujer que quedaba viuda, si no tenía posesiones propias, quedaba totalmente desamparada. Tanto más si tenía solo hijos pequeños. Decir huérfanos y viudas es decir los pobres totalmente desamparados. En el Antiguo Testamento aparecen por muchos lugares la preocupación por esta situación de indigencia de estas personas. Todo el libro de Ruth, por ejemplo, pues tiene un poquillo ese tema. Ruth es una viuda desamparada que tiene que buscarse la vida y elige irse con Noemí, con su suegra, y buscarse la vida junto con ella, dos viudas buscándose la vida, ¿no? Aparece también por muchos lugares, ¿verdad? Por otra parte, se nos habla del servicio de las mesas. El servicio de las mesas parece que es una palabra técnica para designar el reparto de ayuda para estas personas desamparadas, que se llama también servicio diario. Servicio diario y servicio de las mesas parecen significar lo mismo, aunque la primera atienda a la periodicidad temporal y la segunda a la actividad concreta. Era el servicio de ayuda mutua entre los miembros de la Iglesia. Como indica Manuel Iglesias, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y también entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierra o casa las vendían y traían el dinero vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo necesitaba. Pues bien, decía Manuel Iglesias que el servicio de ayuda mutua en la sinagoga judía funcionaba desde antiguo, y desde esa estructura caritativa se derivó la eclesiástica, motivada ahora por el mandamiento del amor que nos dio Jesús. Otros testimonios de la existencia de estructuras caritativas en la Iglesia los podemos ver en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como lo son el de la carta a los Romanos, donde la ayuda también se llama servicio. Dice: pues ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Iba para llevarles la colecta. También en la carta a los Corintios hay varias secciones que hablan de la colecta que hizo San Pablo para ayudar a la iglesia de Jerusalén, y se la designa algunas veces como este servicio que estamos haciendo. Por tanto, servicio alude a la ayuda, a lo que nosotros llamamos la caritas, y servicio a las mesas pues tiene esa connotación de que es servicio en alimentos, y servicio diario pues a una organización que diariamente pues alimenta a los pobres de la comunidad. Es curioso que en Hechos 11, 29, 30 y sobre todo en Timoteo 1, en la primera Timoteo 5, 3, 15 se da una normativa para el socorro a las viudas. Es decir, se habla de a qué personas hay que ayudar y a qué personas no hay que ayudar. Y entonces dice que las viudas jóvenes que se casen, y se dice que las viudas que tienen familia que les ayude su familia. Es decir, se da toda una normativa. En la iglesia había un servicio de ayuda a los pobres, pero que había que llevarlo a cabo con prudencia y con discernimiento. Bueno, otra cosa de la que también habría que hablar es del personaje más central de nuestro relato hoy, que es San Esteban. San Esteban es uno de esos nombres, una de esas personas queridas en la iglesia. Es uno de los personajes más atractivos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido siempre venerado y recordado
con inmenso cariño por toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque aparece como un hombre joven, decidido, lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, con prestigio entre la comunidad, que proclama con fe y con sabiduría y con valentía ante jueces muy poderosos la fe, y que es el primero en derramar su sangre junto a la de Cristo para profesar su fe. San Esteban es el primer cristiano que fue asesinado por ser cristiano, antes incluso que los apóstoles, Es el primer mártir. Su muerte es relatada como una repetición de la del Maestro, aunque varíe el modo de ejecución, ya que el Señor, por las circunstancias concretas de haber sido entregado a los romanos, fue crucificado. Esteban muere con la lapidación, que es el típico modo de muerte sagrada entre los judíos, la ejecución sagrada entre los judíos, pero también la ejecución por linchamiento entre los judíos. Su perdón y su petición de indulgencia al Señor en favor de los que lo están matando es un calco de la petición de perdón del Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí que Esteban pues dirá, perdónalos, no les tenga en cuenta este pecado, ¿no? Que me perdí un poquitín, perdón. Esteban, se narra la muerte de Esteban como una repetición de la muerte de Jesús, aunque varía el modo de ejecución. Su perdón a los que lo apedrean y su glorificación, aquí es donde querían echar, y su glorificación entrevista en la apertura de los cielos, se abrieron los cielos, ¿no? Es entrevista, es repetición también del Señor, ¿no? Que dice, veréis venir al Hijo del Hombre, entre las nubes del cielo. Es entrevista como glorificación también personal, y también el paso del Espíritu que de él pasará a Saulo, que guarda los mantos. El manto es símbolo del Espíritu. Saulo, que guardaba los mantos de los judíos, ahora se va a quedar con el manto de Esteban. No lo dice, pero se entrevé. Ciertamente este hombre fue importante. Más todavía, su nombre significa corona. Stéfanos es corona en griego. Y Esteban fue la corona de la Iglesia. La primera corona es el primer mártir. La primera corona de la Iglesia no es el primer emperador, ni mucho menos. El cristiano llega a su culmen cuando imita a Jesús en el martirio, cuando acompaña a Jesús en la cruz, en el martirio, en el morir por el Señor. Algunas veces se le preguntaba antes, sobre todo a mucha gente, ¿cuál es el punto más alto al que puede llegar un cristiano? Hombre, pues a papa. Pues no, señor, a mártir. El punto más alto al que puede llegar el cristiano es a mártir. Bueno, Esteban es el primero, por otra parte, que anticipa la idea de Pablo cuando viene a decirnos que el templo ya no sirve para nada. O sea que la ley es demasiado humana para encerrar toda la voluntad de Dios. Templo y ley son ya una etapa superada. Ahora lo que importa es la fe en Cristo, que se transforma en imitación de su vida y de su muerte, perdonando a todos. Bien, este es todo el marco de estos dos capítulos, pero en estos dos capítulos hay un pasaje muy largo que ocupa
casi todo el capítulo 7, que es el discurso de Esteban. Y por tanto, tenemos que dedicarle la próxima clase, el capítulo 7, a ese capítulo que por otro lado es un capítulo un poco extraño. Cuando lo hemos leído nosotros en la Biblia, o cuando lo leemos en algunos trozos de la liturgia, lo damos por supuesto, que eso ya me lo sé, que eso ya me lo han contado, y no nos fijamos en muchas cosas importantes que hay que destacar en la forma de exponer que tiene Esteban y en lo que expone. Por tanto, ese capítulo 7 nos será importante para comentar el próximo día. Recapitulo ya y dejo claras unas cosas. En los capítulos 6, 7 y 8 vamos a ver una serie de aperturas de la Iglesia a través de unos personajes a los que llamamos de alguna manera los 7, y entre ellos va a destacar Felipe y Esteban. En el capítulo 6 destaca el primero, el más importante, Esteban, que es el primer mártir. En él se va a concentrar pues todo lo que es la incorporación plena y sin distingos de los helenistas dentro de la comunidad cristiana. Los prosélitos ya judaizados que venían con los helenistas entran en masa en la iglesia. En el capítulo 8 van a entrar otros personajes que nos importarán mucho, porque son también extensiones del judaísmo que se incorporan limpiamente a la iglesia: los samaritanos y los mutilados. Pero de eso, como decía, hablaremos ya en el próximo día. Y con esto pues acabo el tema. No obstante, digo la tarea para la próxima semana. El próximo tema lo dedicaremos al juicio a Esteban y al discurso que él pronunció ante el Sanedrín. Y os invito a que leáis no solamente los capítulos 6 y 7, sino para tener en cuenta todo lo relativo al juicio, porque quiero dedicarle un poquito de espacio al juicio, que leáis los dos juicios anteriores que ya hemos visto en los capítulos 4 y 5. Por tanto, lecturas que propongo que también son para dentro de 15 días, porque el día 7, que es el día del puente de la Constitución o de la Inmaculada, pues tampoco tenemos clase. Esto va un poco a salto de mataca, pero bueno, ya nos regularizaremos definitivamente. Como tenemos más días, pues os pido que leáis de nuevo la Pasión del Señor, en San Lucas en concreto, y que leáis también estos capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de los Hechos de los Apóstoles. Hay bastantes días y da bastante tiempo, ¿de acuerdo? Pues os pido que así lo hagáis. Y quiero acabar esta clase con la lectura de un salmo que habla de que los cristianos tienen que vivir unidos y que esa vivencia de unidad es un verdadero sacerdocio. Por eso es una unción como la de Aarón, que se derrama por la barba y baja hasta el borde. Es un verdadero sacerdocio. Pues vamos a hablar de esa unión en nuestra oración al Señor. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sión, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada más, con esto terminamos nuestra charla.